Sabiendo que mi esposa se encontraría con una amiga en ese restaurante hoy, me disfracé de mesero para confirmar mis sospechas. Pero una sorpresa me esperaba. Al ver que mi hermano se había sentado al lado de mi esposa en vez de la amiga, fingí atender la mesa al lado. Pero lo que escuché destrozó 30 años de mi vida en un solo segundo. Porque no estaban teniendo una aventura amorosa. No. Lo que mi hermano Víctor le estaba confesando a mi esposa Carmina era mucho peor que eso. Era la verdad sobre la noche en que murió Margarita, mi primer amor, hace 3 décadas. La verdad que yo nunca supe. La verdad que me habían ocultado toda mi vida. Y esa verdad no solo destruyó mi matrimonio. Destruyó cada recuerdo que tenía, cada decisión que tomé, cada momento de culpa que cargué como una maldición durante 30 años. Pero espera. Retrocedamos un momento. Porque nada de esto tiene sentido si no entiendes quién soy yo. Si no entiendes por qué un hombre de 52 años, dueño de una empresa de construcción que factura millones de dólares al año, termina disfrazado de mesero espiando a su propia esposa un martes por la tarde. Me llamo Jeremías. Y esta es la historia de cómo descubrí que toda mi vida fue una mentira construida sobre otra mentira. Todo comenzó 3 semanas antes de ese martes maldito. Carmina había cambiado. Pequeños detalles que solo un esposo nota después de casi 3 décadas juntos. La forma en que ahora cerraba la puerta del baño cuando hablaba por teléfono. Cómo borraba mensajes de su celular apenas los leía. Esa sonrisa extraña que aparecía en su rostro cuando creía que yo no la observaba. Al principio intenté ignorarlo. Nuestro matrimonio nunca fue apasionado, pero era estable. Funcional. Ella manejaba la casa, yo manejaba el negocio. Teníamos una hija, Lilia, que ahora vivía en Nueva York persiguiendo sus sueños de artista. Éramos una familia normal. O eso creía. Pero las señales se volvieron imposibles de ignorar. Una tarde encontré un recibo de un restaurante caro en su bolso. Restaurante San Miguel. $240 en una comida para 2. Cuando le pregunté, dijo que había ido con su amiga Elsa. Llamé a Elsa. Ella no sabía nada de ningún almuerzo. Ahí comenzó mi investigación. Revisé sus mensajes borrados usando una aplicación de recuperación que instalé en su teléfono mientras dormía. Seguí su coche 2 veces. Contraté a un detective privado por 3 días, pero me sentí tan patético que lo despedí. Al final decidí que tenía que verlo con mis propios ojos. El lunes por la noche, mientras fingía leer el periódico en la sala, la escuché hablando en voz baja desde la cocina. Mañana a las 3. San Miguel. Sí, él estará ahí. No sospecha nada. Perfecto. Nos vemos mañana, amiga. Amiga. Esa palabra me quemó por dentro. Porque yo sabía que no era ninguna amiga. Era él. El hombre con quien me estaba engañando. El hombre por quien estaba destruyendo 28 años de matrimonio. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho como un tumor maligno. Pensé en confrontarla ahí mismo. Pensé en gritarle, en exigirle la verdad. Pero algo me detuvo. Necesitaba verlo. Necesitaba saber quién era. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que me estaba robando a mi esposa. A la mañana siguiente llamé al gerente del San Miguel. Su nombre era Mario. Le expliqué mi situación. Le ofrecí $500 en efectivo por dejarme trabajar 1 hora como mesero. Primero pensó que era una broma. Luego, cuando vio los billetes sobre su escritorio, entendió que hablaba en serio. Me dio un uniforme, pantalón negro, camisa blanca, delantal. Me enseñó cómo sostener la bandeja, cómo caminar entre las mesas sin llamar la atención. Practiqué frente al espejo del baño del restaurante. El empresario Jeremías había desaparecido. Ahora era solo otro trabajador invisible. A las 2:45 me posicioné cerca de la entrada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el restaurante podían escucharlo. Las manos me sudaban. Repasé mentalmente lo que haría cuando lo viera. Mantener la calma. Observar. Tomar fotos si era posible. Reunir evidencia para el divorcio. A las 3 en punto, Carmina entró por la puerta. Llevaba ese vestido azul que le regalé en nuestro aniversario. Se había maquillado más de lo normal. Lucía hermosa. Lucía como si esto le importara. Como si él le importara. Y eso me destrozó más que cualquier otra cosa. Se sentó en una mesa cerca de la ventana. Pidió agua. Revisó su teléfono. Sonrió.
Y entonces la puerta se abrió de nuevo. Levanté la vista esperando ver a un extraño. Esperando ver al hombre que destruiría mi matrimonio. Pero quien entró no fue un extraño. Fue Víctor, mi hermano menor. Mi única familia desde que nuestros padres murieron hace 15 años en ese accidente de carretera. El hombre que estuvo conmigo en cada momento importante de mi vida. El hombre en quien confiaba más que en nadie en este mundo. Y cuando lo vi caminar hacia la mesa de Carmina, cuando lo vi sentarse frente a ella, cuando vi cómo ella le sonreía con esa calidez que nunca me dio a mí, algo dentro de mí se rompió en pedazos tan pequeños que supe que nunca podría reconstruirlo. Víctor se sentó frente a Carmina y lo primero que hizo fue tomar su mano. Mi hermano tomó la mano de mi esposa sobre esa mesa junto a la ventana, a plena luz del día, como si tuvieran todo el derecho del mundo. Como si yo no existiera. Como si 28 años de matrimonio no significaran absolutamente nada. Sentí que las piernas me temblaban. La bandeja que sostenía casi se me cae al suelo. Tuve que apoyarme contra la pared por un segundo, respirar hondo, recordarme a mí mismo dónde estaba y qué estaba haciendo. No podía explotar ahí. No todavía. Necesitaba escuchar. Necesitaba entender. Me acerqué a la mesa de al lado. Una pareja de ancianos que estudiaba el menú con esa lentitud característica de quien tiene todo el tiempo del mundo. Perfecto. Saqué mi libreta, fingí anotar su orden, y agucé el oído. Estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra que salía de la boca de los dos traidores que tenía a menos de 2 metros de distancia. La voz de Carmina sonó primero. Llegaste. Pensé que te arrepentirías. Víctor negó con la cabeza. He esperado 30 años para esto, Carmina. No iba a arrepentirme ahora. Ya es hora de que sepa la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Mi mente comenzó a correr en 1000 direcciones. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿1 año? ¿5? ¿Desde el principio? ¿Desde que nos casamos? La idea de que mi hermano y mi esposa me hubieran estado traicionando durante décadas me revolvió el estómago. Carmina soltó un suspiro largo. Sabes que esto lo va a destruir, ¿verdad? No solo tu relación con él. Lo va a destruir a él como persona. Lo sé, respondió Víctor. Su voz sonaba cansada. Rota. Pero ya no puedo seguir cargando con esto. Me está matando por dentro, Carmina. Cada vez que lo veo, cada vez que me mira con esa confianza, con ese cariño de hermano mayor, siento que me estoy pudriendo por dentro. Anoté mecánicamente el pedido de los ancianos. Vino tinto. Ensalada. Salmón. Mis manos escribían solas mientras mi cerebro intentaba procesar lo que estaba escuchando. Esto no sonaba como una conversación de amantes. Sonaba como algo diferente. Algo que todavía no lograba comprender. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto hoy?, preguntó Carmina. Podemos esperar. Podemos pensarlo mejor. No, dijo Víctor con firmeza. Ya esperé demasiado. 30 años es demasiado tiempo para cargar una mentira así. 30 años viendo cómo se culpa a sí mismo por algo que no hizo. 30 años viendo cómo su vida se convirtió en un cascarón vacío por mi culpa. Y ahí fue cuando mi mundo comenzó a desmoronarse de una forma completamente diferente a la que había imaginado. Porque Víctor no estaba hablando de una aventura amorosa. Estaba hablando de culpa. De 30 años. Y solo había una cosa en mi vida que había pasado hace 30 años y que me había convertido en el hombre roto que era hoy. Margarita. Me aparté de la mesa de los ancianos como si me hubiera quemado. Caminé hacia la barra, fingiendo buscar algo, mientras mi mente intentaba conectar las piezas de un rompecabezas que no quería resolver. Víctor y Margarita. ¿Qué tenía que ver mi hermano con la muerte de Margarita? Margarita había sido mi primer amor. Mi único amor real, si soy honesto. La conocí cuando tenía 22 años, en la universidad, en una clase de contabilidad donde ella se sentaba 3 filas adelante. Cabello negro largo hasta la cintura. Ojos que parecían contener todo el universo. Una risa que podía iluminar las habitaciones más oscuras. Me enamoré de ella el primer día. Tardé 3 meses en tener el valor de hablarle. Otros 2 meses para invitarla a salir. Y desde ese momento fuimos inseparables. Ella estudiaba arte. Yo ingeniería. Éramos opuestos en todo, pero de alguna forma encajábamos perfectamente. Como piezas de un rompecabezas que el universo había diseñado específicamente para que estuvieran juntas. Hablábamos de futuro, de casarnos después de graduarnos, de tener 3 hijos.
De comprar una casa pequeña en las afueras de la ciudad con un jardín grande donde ella podría pintar y yo podría construir cosas con mis manos. Planes simples, hermosos, reales. Pero la vida tiene una forma cruel de destrozar los planes más hermosos. Esa noche, hace 30 años, habíamos discutido. Una pelea estúpida sobre algo que ahora ni siquiera recuerdo. Creo que era sobre una fiesta a la que ella quería ir y yo no, o sobre un amigo mío que a ella no le agradaba. Algo insignificante que se convirtió en una pelea monumental porque ambos éramos jóvenes y orgullosos y no sabíamos que a veces ganar una discusión significa perder todo lo demás. Ella salió furiosa de mi apartamento. Eran las 11 de la noche. Estaba lloviendo. Le grité que no se fuera, que esperara hasta mañana para hablar con calma. Pero ella no escuchó. O no quiso escuchar. Cerró la puerta con tanta fuerza que los marcos temblaron. Esa fue la última vez que la vi con vida. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. Era la policía. Accidente automovilístico en la carretera del norte. Un coche había perdido el control, se había pasado al carril contrario, había chocado de frente contra el taxi donde Margarita iba. El conductor del taxi sobrevivió con heridas menores. Margarita murió en el impacto. El otro conductor se dio a la fuga. Nunca lo encontraron. Nunca supieron quién era. El caso quedó abierto durante años hasta que finalmente lo archivaron como otro accidente sin resolver en una ciudad llena de accidentes sin resolver. Y yo me culpé a mí mismo cada día desde entonces. Si no hubiéramos discutido, ella no habría salido. Si yo hubiera sido menos orgulloso, menos terco, menos estúpido, ella estaría viva. Habríamos construido esa casa con el jardín grande. Habríamos tenido esos 3 hijos. Habríamos vivido esa vida simple y hermosa que planeamos. Pero en vez de eso, ella estaba muerta. Y yo estaba vivo cargando una culpa que me consumía desde adentro como un ácido que nunca dejaba de quemar. Durante 2 años no pude funcionar. Dejé la universidad. Me encerré en mi apartamento. Víctor, que entonces tenía 19 años, fue quien me salvó. Venía todos los días. Me traía comida. Me obligaba a ducharme. Me sacaba a caminar. Me repetía una y otra vez que no era mi culpa, que fue un accidente, que tenía que seguir viviendo. Y eventualmente, muy lentamente, comencé a funcionar de nuevo. No a vivir. Solo a funcionar. Volví a la universidad. Me gradué. Conocí a Carmina en una cafetería 2 años después de la muerte de Margarita. Ella era dulce, paciente. No me exigía que fuera alguien que no podía ser. Aceptó que yo venía roto y que probablemente nunca me arreglaría completamente. Nos casamos 6 meses después. No por amor. Por necesidad. Por miedo a la soledad. Por querer creer que tal vez podía construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había perdido. Y ahora, 30 años después, estaba descubriendo que mi hermano sabía algo sobre esa noche. Algo que nunca me había dicho. Algo que según sus propias palabras me había mantenido culpándome a mí mismo durante 3 décadas por algo que no hice. Regresé hacia su mesa. Esta vez me acerqué más. Fingí limpiar una mesa vacía que estaba justo al lado de ellos. Pasé el trapo sobre la superficie de madera una y otra vez, movimientos lentos, metódicos, mientras cada palabra que decían se clavaba en mi pecho como cuchillos. Carmina estaba hablando. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Sabes que cuando me casé con Jeremías, sabía perfectamente que no me amaba. Sabía que yo era solo un refugio. Una forma de escapar del dolor. Durante años intenté convencerme de que eso era suficiente. Que eventualmente me amaría. Que el tiempo curaría sus heridas y él finalmente me vería como algo más que un reemplazo conveniente. Hizo una pausa. Escuché cómo tomaba agua. El sonido del vaso contra la mesa. Pero nunca pasó, ¿verdad? 28 años, Víctor. 28 años compartiendo una cama con un hombre que cada noche susurra a otro nombre en sueños. 28 años viendo cómo mira fotografías viejas cuando cree que no lo veo. 28 años compitiendo contra un fantasma que nunca podré vencer porque los muertos siempre son perfectos en la memoria de quien los perdió. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Carmina sabía? ¿Siempre supo que nunca la amé como debía? ¿Y aún así se quedó? ¿Por qué? ¿Por lástima? ¿Por costumbre? ¿Por miedo a estar sola? La voz de Víctor sonó quebrada cuando respondió. Lo siento, Carmina. Siento mucho que hayas tenido que vivir así.
Siento que mi cobardía no solo destruyó a mi hermano, sino también a ti. Porque si yo hubiera tenido el valor de decir la verdad hace 30 años, nada de esto habría pasado. Jeremías no se habría casado contigo cargando esa culpa. No habría construido una vida basada en una mentira. Tal vez habría podido sanar de verdad. Tal vez habría podido amarte como merecías ser amada. ¿Y por qué no dijiste nada? La voz de Carmina sonaba dura ahora. Acusadora. ¿Por qué dejaste que tu hermano se destruyera durante 30 años? ¿Por qué dejaste que se culpara por la muerte de Margarita cuando tú sabías la verdad? Porque soy un cobarde, respondió Víctor. Su voz se quebró completamente. Porque tenía 19 años y estaba aterrado. Porque sabía que si decía la verdad, mi hermano nunca me perdonaría. Porque preferí que él viviera con culpa antes que perderlo por completo. El trapo se me cayó de las manos. Lo recogí torpemente, con dedos que ya no me obedecían. Mi cerebro intentaba procesar lo que estaba escuchando, pero era como intentar armar un rompecabezas en medio de un terremoto. Las piezas estaban ahí, pero nada encajaba. Nada tenía sentido. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad conocía Víctor sobre la muerte de Margarita? Carmina continuó hablando. Entonces dime ahora. Dímelo antes de que cambies de opinión otra vez. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Qué fue lo que nunca le dijiste a Jeremías? Hubo un silencio largo. Tan largo que pensé que tal vez Víctor se había arrepentido. Que tal vez se levantaría y se iría, y yo nunca sabría qué secreto había guardado durante 30 años. Pero entonces escuché su voz. Baja, rota, llena de un dolor que reconocí porque era el mismo dolor que yo había cargado toda mi vida. Esa noche, comenzó Víctor, yo estaba en una fiesta. Una fiesta estúpida de la universidad con demasiado alcohol y demasiada gente que no conocía. Bebí más de lo que debía. Mucho más. Pero pensé que estaba bien. Pensé que podía manejar. Todos los chicos de 19 años piensan que son invencibles, ¿verdad? No. No. No, mi mente empezó a gritar esa palabra una y otra vez. No puede ser. No puede estar diciendo lo que creo que está diciendo. Tomé las llaves de mi coche, continuó Víctor. Eran casi las 11 de la noche. Llovía. Las calles estaban mojadas. Yo estaba borracho. Tan borracho que apenas podía ver la carretera. Pero seguí manejando. Seguí pensando que llegaría a casa bien. Que nadie se daría cuenta. Que todo estaría bien. Carmina no dijo nada. Solo esperó. Yo también esperé. De pie junto a esa mesa vacía, con el trapo húmedo en mis manos temblorosas, esperé a que mi hermano menor confesara lo que ya sabía que iba a confesar. Iba por la carretera del norte, dijo Víctor. Llovía tan fuerte que los limpiaparabrisas apenas podían mantener el vidrio limpio. Y entonces, de repente, vi luces. Luces del carril contrario. Me había pasado sin darme cuenta. Estaba en el carril equivocado y había un coche viniendo directo hacia mí. Intenté virar. Giré el volante con toda mi fuerza. Pero estaba borracho y el pavimento estaba mojado y todo pasó tan rápido. El coche chocó. Escuché el sonido del metal destrozándose. Vidrios rompiéndose. Y entonces silencio. Me detuve un poco más adelante. Estaba en shock. No podía pensar. No podía respirar. Miré por el espejo retrovisor y vi el otro coche completamente destrozado. Vi que era un taxi. Y entonces entré en pánico. Hubo otra pausa. Escuché cómo Víctor respiraba entrecortadamente. Como si estuviera conteniendo el llanto. O tal vez ya estaba llorando y yo solo no podía verlo desde donde estaba. Arranqué el coche, continuó. Pisé el acelerador y me fui. Dejé el coche abandonado 3 calles después, en un callejón oscuro. Caminé a casa bajo la lluvia. Llegué empapado, temblando, aterrado. No dormí en toda la noche. Solo esperé a que tocaran la puerta. A que llegara la policía. A que me arrestaran por lo que había hecho. Pero la policía nunca llegó. Nadie me relacionó con el accidente. El coche que abandoné era viejo, estaba registrado a nombre de un amigo que me lo había prestado, y cuando la policía finalmente lo encontró 2 días después, mi amigo dijo que se lo habían robado. Nunca me delató. Nunca dijo nada. Y entonces, a las 2 de la madrugada, escuché a Jeremías gritar. Escuché cómo recibía la llamada de la policía. Escuché cómo se derrumbaba en el piso de su habitación llorando el nombre de Margarita una y otra vez. Y en ese momento entendí lo que había hecho.
No solo había causado un accidente, había matado a la mujer que mi hermano amaba. Había destruido su vida. Había destrozado su futuro. Y todo por mi estupidez. Por mi irresponsabilidad. Por haber manejado borracho esa noche maldita. El restaurante comenzó a girar a mi alrededor. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Mis piernas no me sostenían. Mi pecho no podía contener aire. Era como si alguien hubiera abierto un agujero en el centro de mi ser y todo lo que yo era se estuviera vaciando a través de él. Víctor. Mi hermano menor. El hombre que me había salvado después de la muerte de Margarita. El hombre que venía todos los días a asegurarse de que comiera, de que me duchara, de que siguiera viviendo. El hombre que me repetía una y otra vez que no era mi culpa, que fue un accidente, que tenía que perdonarme a mí mismo. Él era el conductor. Él era el que se dio a la fuga. Él mató a Margarita. Y me dejó cargar la culpa durante 30 años. La bandeja se me cayó de las manos. El sonido del metal golpeando el suelo resonó por todo el restaurante. Varias personas voltearon a mirarme. Los ancianos de la mesa que estaba atendiendo me miraron con preocupación. El gerente Mario me lanzó una mirada de advertencia desde la barra. Pero yo no podía moverme. No podía respirar. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Me agaché a recoger la bandeja con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía sostener nada. 30 años. 30 malditos años culpándome por una pelea estúpida. 30 años creyendo que si yo no hubiera sido tan orgulloso, tan terco, tan idiota, Margarita estaría viva. 30 años construyendo una vida sobre la base de esa culpa. Y todo era mentira. Víctor siguió hablando. Su voz llegaba hasta mí como si viniera desde muy lejos, distorsionada, irreal. Los días siguientes fueron una pesadilla. Ver a mi hermano destruido, escucharlo llorar por las noches, verlo dejar de comer, dejar de vivir. Y saber que yo era el responsable. Que yo le había quitado todo lo que amaba. Que yo había matado a la única mujer que él amó de verdad. Intenté decirle la verdad 100 veces. 1000 veces. Pero cada vez que abría la boca, las palabras se me quedaban atoradas en la garganta. Porque sabía lo que pasaría. Sabía que mi hermano me odiaría. Que me denunciaría. Que iría a la cárcel. Que perdería todo. Así que fui un cobarde. Guardé silencio. Y lo vi autodestruirse durante meses mientras yo moría de culpa en silencio. Carmina habló entonces. Su voz sonaba fría. Distante. Y cuando finalmente pareció recuperarse, cuando conoció a esa mujer en la cafetería, cuando te dijo que se iba a casar con ella, ¿qué sentiste? Alivio, respondió Víctor sin dudar. Sentí un alivio horrible y egoísta. Porque pensé que si se casaba, si rehacía su vida, tal vez podría perdonarse a sí mismo. Tal vez podría ser feliz otra vez. Tal vez mi secreto podría quedarse enterrado para siempre y nadie tendría que sufrir más. ¿Y funcionó? Preguntó Carmina. ¿Él fue feliz? Víctor soltó una risa amarga. Tú viviste con él durante 28 años, Carmina. Tú sabes la respuesta a esa pregunta mejor que nadie. No, respondió ella. Su voz se quebró un poco. No fue feliz. Nunca lo fue. Cada aniversario, cada cumpleaños, cada Navidad, yo veía como una parte de él estaba en otro lugar. Con ella. Con Margarita. Viviendo la vida que nunca pudieron tener juntos. Y yo era solo un recordatorio constante de que estaba atrapado en una vida que nunca quiso. Me levanté y caminé hacia el baño. Necesitaba estar solo. Necesitaba procesar esto sin que nadie me viera desmoronarme. Cerré la puerta con seguro, me apoyé contra el lavabo y me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada era un extraño. 52 años. Canas en las sienes. Arrugas alrededor de los ojos. Un hombre exitoso vestido con el uniforme ridículo de un mesero. Un hombre que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mentira construida sobre otra mentira. Me casé con Carmina porque creí que merecía sufrir. Porque pensé que no tenía derecho a ser feliz después de lo que le había hecho a Margarita. Me casé con una mujer buena y dulce sabiendo que nunca podría amarla como se merecía porque eso era mi castigo. Eso era mi penitencia. Construí un imperio empresarial trabajando 16 horas al día porque mantenerme ocupado significaba no pensar. Significaba no recordar. Significaba no sentir esa culpa que me comía desde adentro cada segundo de cada día. Me alejé de mi hija Lilia emocionalmente porque tenía miedo de acercarme demasiado a alguien y perderlo otra vez.
Le di todo el dinero que necesitaba, la mejor educación, la mejor vida material, pero nunca le di lo que realmente necesitaba, un padre que estuviera presente. Un padre que no estuviera constantemente atormentado por fantasmas del pasado. Y todo por nada. Todo por una culpa que nunca fue mía. Todo por un accidente que yo no causé. Todo por la cobardía de mi hermano que prefirió verme destruirme antes que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. El agua fría en mi cara no ayudó. Nada ayudaba. Salí del baño después de 5 minutos porque sabía que si me quedaba más tiempo, Mario vendría a buscarme y todo el plan se arruinaría. Todavía necesitaba escuchar el resto. Todavía necesitaba saber hasta dónde llegaba esta traición. Cuando regresé a mi posición cerca de su mesa, Carmina estaba hablando de nuevo. Hace 6 meses tomé una decisión. Le dije que ya no podía seguir así, que merecíamos algo mejor los dos, que íbamos a divorciarnos. ¿Y qué dijo él?, preguntó Víctor. Nada, respondió Carmina. Absolutamente nada. Solo asintió. Como si hubiera estado esperando ese momento durante 28 años. Como si se alegrara de que finalmente alguien hubiera tomado la decisión que él nunca tuvo el valor de tomar. Sentí algo retorcerse dentro de mi pecho. 6 meses. Carmina quería divorciarse hace 6 meses y yo ni siquiera me había dado cuenta. Estaba tan perdido en mi propio mundo de culpa y trabajo y rutinas vacías que ni siquiera noté que mi esposa había renunciado a nuestro matrimonio. Pero entonces algo pasó, continuó Carmina. Hace 3 meses, Víctor, tú me llamaste. Me dijiste que necesitabas hablar conmigo. Que había algo que yo debía saber antes de divorciarme de Jeremías. Algo sobre Margarita. Sí, respondió Víctor. Porque durante todos estos años, lo único que me mantuvo en silencio fue el miedo a perder a mi hermano. Pero cuando supe que de todas formas lo ibas a dejar, cuando me di cuenta de que él iba a terminar solo sin importar lo que yo hiciera, entendí que mi silencio ya no protegía a nadie. Solo prolongaba la agonía. Y pensé que tal vez, solo tal vez, si finalmente le decía la verdad, él podría empezar a sanar de verdad. Podría dejar de culparse. Podría perdonarse a sí mismo por algo que nunca hizo. Podría tener una oportunidad de ser realmente feliz antes de que fuera demasiado tarde. Entonces por eso me pediste que viniera hoy, dijo Carmina. Para que estuviera aquí cuando se lo dijeras. No, respondió Víctor. Te pedí que vinieras porque necesito que estés aquí después. Cuando se lo diga, cuando finalmente le confiese lo que hice, mi hermano me va a odiar. Va a querer matarme. Y va a necesitar a alguien. No puede estar solo cuando su mundo se derrumbe. Otra vez. Hubo un silencio pesado. Largo. Yo me quedé paralizado junto a esa mesa vacía, limpiando la misma mancha una y otra vez mientras procesaba las palabras de mi hermano. Víctor no estaba teniendo una aventura con mi esposa. Carmina no me estaba engañando. Todo esto era una confesión. Un intento desesperado de finalmente decir la verdad después de 30 años de mentiras. Y ellos creían que estaba en la oficina. Que no tenía idea de esta reunión. Que Víctor iba a ir a mi casa esta noche y confesar todo. Pero yo estaba aquí. Escuchando cada palabra. Descubriendo cada secreto. Y la rabia que sentía era tan grande, tan abrumadora, que no sabía si quería gritar o llorar o simplemente desaparecer. Carmina volvió a hablar. ¿Y crees que después de que le digas esto, después de que le confieses que mataste a la mujer que amaba y lo dejaste vivir con culpa durante 30 años, crees que alguna vez te va a perdonar? No, respondió Víctor. Su voz sonaba completamente rota ahora. Sé que nunca me perdonará. Sé que voy a perder a mi hermano para siempre. Pero al menos él sabrá la verdad. Al menos podrá dejar de castigarse a sí mismo. Al menos tendrá la oportunidad de vivir lo que le queda de vida sin esa culpa que lo ha estado destruyendo durante 3 décadas. ¿Y tú?, preguntó Carmina, ¿qué vas a hacer después de confesarle? Víctor tardó en responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Voy a entregarme a la policía. 30 años tarde, pero finalmente voy a enfrentar las consecuencias de lo que hice esa noche. Las palabras de Víctor resonaron en mi cabeza como campanas de iglesia en un funeral. Voy a entregarme a la policía. 30 años tarde. 30 años después de destrozar mi vida, finalmente iba a enfrentar las consecuencias. Y él creía que eso de alguna forma arreglaría las cosas. Que su confesión me liberaría. Que la verdad me haría libre. Pero lo único que sentía era una rabia tan profunda, tan visceral, que me quemaba desde adentro. Porque la verdad no arregla nada.
La verdad no devuelve el tiempo perdido. La verdad no resucita a los muertos, ni deshace los matrimonios construidos sobre mentiras, ni repara las relaciones rotas con hijas que crecieron con un padre emocionalmente ausente. La verdad solo destruye lo poco que quedaba en pie. Carmina suspiró. Es muy noble de tu parte, Víctor. Muy valiente. ¿Pero has pensado en lo que esto le hará a Jeremías? No solo descubrir que su hermano mató a Margarita, sino descubrir que durante 30 años, mientras él se destruía por dentro, tú estabas ahí viéndolo sufrir, consolándolo, diciéndole que no era su culpa cuando sabías perfectamente que la culpa era tuya. Lo sé, respondió Víctor. Créeme que lo sé. He pensado en eso cada día durante 30 años. Cada vez que lo veía trabajar hasta el agotamiento. Cada vez que lo veía mirar por la ventana con esa expresión vacía. Cada vez que venía a mi casa para las cenas familiares y fingía que todo estaba bien cuando ambos sabíamos que estaba muriendo por dentro. Entonces, ¿por qué?, preguntó Carmina, y ahora su voz sonaba genuinamente furiosa. ¿Por qué esperaste tanto? ¿Por qué dejaste que se casara conmigo sabiendo que nunca podría amarme? ¿Por qué dejaste que construyera toda una vida basada en una mentira? Porque soy egoísta, gritó Víctor. Su voz se elevó por primera vez. Varias personas en el restaurante voltearon a mirarlo. Él bajó la voz inmediatamente, pero la desesperación seguía ahí. Porque soy un maldito egoísta y un cobarde. Porque preferí tener a mi hermano en mi vida, aunque fuera un hermano roto, antes que perderlo completamente. Porque cada año que pasaba se volvía más difícil decir la verdad. Porque después de 5 años, ¿cómo le dices a alguien que has estado mintiendo todo ese tiempo? ¿Después de 10? ¿Después de 20? El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Me moví hacia otra mesa, fingiendo recoger platos sucios, manteniendo mi rostro agachado para que nadie pudiera ver las lágrimas que amenazaban con salir. Víctor había tenido 1000 oportunidades para decir la verdad. Cuando fui a su casa el día después del funeral de Margarita, destrozado, incapaz de hablar. Cuando le dije que no podía vivir sin ella. Cuando le confesé que me quería morir. Ahí pudo haber dicho algo. Pero no lo hizo. Cuando 2 años después le presenté a Carmina y le dije que me iba a casar. Cuando me vio proponer matrimonio a una mujer que apenas conocía solo porque necesitaba llenar el vacío que Margarita dejó. Ahí pudo haber detenido todo. Pero no lo hizo. Cuando nació Lilia y él fue el primero en cargarla en el hospital. Cuando me vio mirar a mi hija recién nacida con una mezcla de amor y terror porque tenía miedo de acercarme demasiado a ella. Ahí pudo haber explicado por qué yo estaba tan roto. Pero no lo hizo. En cada cumpleaños. En cada Navidad. En cada cena familiar donde yo sonreía mecánicamente mientras por dentro estaba en otro lugar. 1000 oportunidades. 1000 momentos donde la verdad podría haber cambiado todo. Y él eligió el silencio. Una y otra vez. Escuché a Carmina hablar de nuevo. Su voz sonaba más suave ahora. Más triste. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Víctor? No es que mataste a Margarita. Fue un accidente. Eras joven, estúpido, irresponsable, pero fue un accidente. Lo peor es que dejaste que Jeremías se castigara a sí mismo durante 30 años. Que lo viste renunciar a cualquier posibilidad de felicidad porque creía que no la merecía. Que lo viste convertirse en un cascarón vacío de quien era antes. Hizo una pausa. Escuché cómo se movía en su silla. ¿Y sabes qué más me molesta? Que yo también fui víctima de tu silencio. Porque me casé con un hombre que nunca podría amarme. Pasé 28 años de mi vida esperando que algún día me mirara de la forma en que miraba esas fotografías viejas de Margarita. 28 años compitiendo contra un fantasma. 28 años siendo la segunda opción. La esposa conveniente. El remedio para el dolor. Lo siento, dijo Víctor. Lo siento tanto, Carmina. Tus disculpas no me devuelven mi vida, respondió ella. Tus disculpas no me devuelven los 28 años que desperdicié amando a un hombre que nunca me amó de vuelta. Pero ¿sabes qué? Al menos ahora entiendo por qué. Al menos ahora sé que no fue mi culpa. Que no había nada que yo pudiera hacer diferente. Que desde el principio estaba destinada a fracasar porque estaba compitiendo contra una mentira que tú creaste. Tenía que alejarme. No podía seguir escuchando esto. No podía seguir parado ahí fingiendo ser un mesero mientras mi vida entera se desmoronaba frente a mí. Caminé hacia la cocina, empujé la puerta, y me apoyé contra la pared respirando profundamente. Uno de los cocineros me miró extrañado.
¿Estás bien, amigo? Asentí sin decir nada. No podía hablar. Si abría la boca, sabía que lo único que saldría sería un grito de rabia tan fuerte que destrozaría los vidrios del restaurante. 5 minutos. Me di 5 minutos para recuperar el control. Para respirar. Para recordarme a mí mismo que todavía no había terminado. Que todavía necesitaba escuchar el final de esta conversación. Que todavía necesitaba saber todo antes de decidir qué hacer. Cuando regresé, Víctor estaba hablando otra vez. Carmina tiene razón, decía. Fui un cobarde. Un egoísta. Destruí 3 vidas con mi silencio, la de Jeremías, la tuya, y la mía propia. Porque tampoco he podido vivir en paz, ¿sabes? Cada noche durante 30 años he soñado con ese accidente. He visto el rostro de Margarita en ese taxi destrozado. He escuchado el sonido del metal chocando. He vivido en mi propio infierno personal. Pero a diferencia de Jeremías, tú sabías por qué estaba sufriendo, interrumpió Carmina. Él no. Él creía que merecía el dolor. Que era su castigo por ser orgulloso, por pelear con Margarita esa noche. Tú al menos sabías la verdad. Él vivió en una mentira. Víctor no respondió. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que ninguno podía cruzar. Finalmente, Carmina habló de nuevo. ¿Cuándo vas a decírselo? Esta noche, respondió Víctor. Voy a ir a su casa después del trabajo. Le voy a pedir que nos sentemos. Y le voy a contar todo. Desde el principio. Sin omitir nada. Y después voy a ir directamente a la estación de policía y me voy a entregar. ¿Y si te mata? Preguntó Carmina. La pregunta sonó casi casual. Como si estuviera preguntando por el clima. Cuando le digas que mataste a Margarita, que lo dejaste vivir con culpa durante 30 años, ¿qué te hace pensar que no va a perder el control completamente? Víctor soltó una risa amarga. Honestamente, Carmina, si mi hermano decide matarme esta noche, no lo culparía. De hecho, tal vez sería más fácil así. Más justo. Una vida por una vida. Su felicidad destruida a cambio de mi muerte. Suena como un trato bastante equitativo. No digas estupideces, respondió Carmina. Jeremías no es un asesino. Es un hombre bueno que ha sufrido más de lo que nadie debería sufrir. Cuando le digas la verdad, se va a romper. Se va a destruir. Pero no te va a matar. Probablemente va a hacer algo peor. ¿Qué puede ser peor que matarme?, preguntó Víctor. Perdonarte, dijo Carmina. Porque ese es el tipo de hombre que es Jeremías. Incluso cuando le destrozas la vida, incluso cuando le arrancas todo lo que ama, encuentra la forma de culparse a sí mismo. De entender. De perdonar. Y ese perdón va a destruirte más que cualquier castigo físico. No, dijo Víctor con firmeza. Esta vez no. Esta vez voy a asegurarme de que entienda que nada de esto fue su culpa. Que la culpa es completamente mía. Que él merece estar furioso. Que merece odiarme. Que merece nunca perdonarme. Carmina dejó escapar un suspiro largo y cansado. ¿Sabes, Víctor, hay algo que nunca te he dicho? Algo que tal vez debería haberte dicho hace años cuando me llamaste por primera vez para contarme sobre el accidente. ¿Qué cosa?, preguntó Víctor. ¿Qué parte de mí siempre supo?, respondió Carmina. No los detalles. No que fuiste tú quien manejaba borracho esa noche. Pero siempre supe que había algo más. Algo que Jeremías no me estaba contando. Algo que tú no me estabas contando. La forma en que lo mirabas durante las reuniones familiares.